electrocardiograma es el registro gráfico de la actividad eléctrica del corazón. Su registro es documentado a partir de deflexiones tanto positivas como negativas en relación a una línea isoeléctrica, ya sea en papel o un monitor para comprender la actividad eléctrica. Cada actividad anatómica del sistema de conducción del corazón corresponde a una porción del registro eléctrico. Este puede ser en forma de ondas, segmentos e intervalos. La línea isoeléctrica corresponde a la ausencia de actividad eléctrica y se considera como el punto de base para determinar si un evento sucede por arriba de esta línea siendo positivo o si ocurre por abajo de esta línea siendo negativo. Una onda se define como una deflexión ya sea positiva o negativa a partir de la línea isoeléctrica. Un segmento se define como la línea isoeléctrica entre dos ondas dentro de un mismo latido. Y un intervalo se define como el complejo de una o más ondas con un segmento. Para comprender la nomenclatura de las ondas, segmentos e intervalos, utilizaremos como ejemplo un registro eléctrico de un latido en derivación de 2. Debemos de comprender la estandarización del registro o papel del electrocardiograma para conocer los límites de todos los eventos eléctricos. El papel avanza a una velocidad estándar de 25 mm por segundo. El voltaje se calibra al inicio con un registro de 1 mV, lo cual son 10 cuadros pequeños. Cuando el papel avanza a 25 mm por segundo y el voltaje de un cuadro pequeño es de 0.1 mV, esto se denomina unidad de Sachsman. Por lo cual, la duración de un cuadro pequeño es de 0.04 segundos y de un cuadro grande es de 0.20 segundos. En relación a las ondas, aquí podemos observar a partir de la línea isoeléctrica que la primera deflexión es positiva, denominada onda P, la cual corresponde al periodo de despolarización auricular. La primera mitad de la onda P corresponde a la actividad de la aurícula derecha y la segunda mitad a la aurícula izquierda. Debe ser una onda redondeada con un voltaje menor a los 3 cuadros pequeños o 0.3 mV. Cuando esta es mayor a los 0.3 mV se correlaciona con un crecimiento de la aurícula derecha. Cuando la morfología de la onda P no es redondeada sino mellada o en forma de M, se correlaciona al crecimiento de la aurícula izquierda y esto a su vez a enfermedad de la válvula mitral. La siguiente deflexión ocurre hacia abajo o negativa, luego hacia arriba o positiva y de nuevo hacia abajo o negativa, siendo más negativa que la primera. Este conjunto de ondas se denomina complejo QRS, siendo la primera deflexión negativa la onda Q, correspondiente a la despolarización del septum interventricular. La positiva se denomina onda R, que corresponde a la despolarización del ventrículo izquierdo, y la última negativa se denomina onda S, correspondiente a la despolarización del ventrículo derecho. En muchas ocasiones la onda Q no se encuentra visible ya que la fuerza eléctrica del ventrículo izquierdo vence por principio de vectores a las fuerzas del septum. Cuando la onda Q es mayor a un cuadro de duración o 0.04 segundos y de amplitud mayor a los 2/3 de todo el complejo QRS, se consideran ondas Q patológicas que se encuentran en casos de necrosis miocárdica o cicatriz. La amplitud de la onda R es variable dependiendo de muchos factores como la complexión del paciente, el nivel de albúmina sérico, la presencia de enfermedades pulmonares obstructivas, un taponamiento cardíaco o hipotiroidismo. La onda S corresponde a la despolarización del ventrículo derecho, la cual es de menor voltaje que la onda R por tener menor masa muscular que el ventrículo izquierdo. La duración de estas ondas se realiza con el complejo QRS completo, que debe medir entre 0.08 y 0.12 segundos. Cuando se encuentra con una duración mayor, se denomina QRS ensanchado y generalmente se encuentra asociado a bloqueos de rama tanto izquierda como derecha, así como en hipercalemia, hipotermia o hipertrofia ventricular izquierda o derecha. En casos en que aparezca una segunda deflexión positiva, se denomina R'. Por último, aparece una deflexión positiva denominada onda T y en ocasiones se pudiera presentar otra onda positiva después de la onda T llamada onda U. La onda T corresponde a la repolarización ventricular, que es un fenómeno necesario para que pueda producirse una nueva despolarización. La onda T debe ser positiva, con amplitud menor a los 10 cuadros pequeños o 1 mV, y las alteraciones de la onda T pueden presentar una onda negativa, aplanada o bifásica. Antes se pensaba que la repolarización auricular no se observaba por estar escondida tras el complejo QRS, pero la realidad es que es un evento eléctrico de muy poco voltaje que no puede manifestarse a esta calibración,
ya que en los casos de disociación auriculoventricular, donde la onda P se encuentra aislada del complejo QRS, no se observa, y aún así es indispensable que suceda para permitir eléctricamente una nueva despolarización auricular. En relación a los segmentos, el primero que ocurre se encuentra entre la onda P y el complejo QRS, el cual es correspondiente al retraso fisiológico para permitir un adecuado llenado diastólico ventricular. Este es el segmento PR. Por ser un segmento debe ser isoeléctrico, pero sus alteraciones en relación al voltaje ocurren cuando este es mayor a un cuadro pequeño o 0.1 mV. Cuando este presenta un supradesnivel, puede ser un dato electrocardiográfico visto en el infarto de la aurícula derecha, lo cual es muy poco frecuente, y cuando presenta un infradesnivel se puede ver en relación a la pericarditis. El siguiente segmento aparece entre el complejo QRS y la onda T, denominado segmento ST, el cual es muy importante para el estudio de la cardiopatía isquémica. Las variaciones normales del voltaje del segmento ST pueden ser de hasta un cuadro pequeño o 0.1 mV, ya que cuando este se encuentra con supradesnivel o infradesnivel, se encuentra asociado a isquemia miocárdica o en ocasiones a infarto subepicárdico o subendocárdico. Las características electrocardiográficas a más detalle de la cardiopatía isquémica serán revisadas en otro video. El primer intervalo, que incluye a la onda P y al segmento PR, se denomina intervalo PR, que es de suma importancia para el estudio de la comunicación eléctrica auriculoventricular. Este debe medir de 0.10 a 0.20 segundos. Cuando es de menor duración, se encuentra asociado a síndromes de preexcitación como el Wolff-Parkinson-White y el Long-Gannon-Levin. Y cuando se encuentra prolongado, es por una disociación auriculoventricular, el cual tiene que determinarse a mayor detalle. Se recomienda ver el video de electrocardiografía de arritmias para estudiar a detalle los bloqueos o las disociaciones auriculoventricular. El otro intervalo presente inicia en la onda Q hasta el final de la onda T, llamado intervalo QT. Este intervalo marca la duración eléctrica de la sístole ventricular tanto en su despolarización como en su repolarización. La duración de este intervalo varía porque es dependiente de la frecuencia cardíaca, siendo de menor duración si hay una mayor frecuencia cardíaca y de mayor duración si hay una menor frecuencia cardíaca. Para poder ajustar o corregir el intervalo QT a la frecuencia cardíaca, se utilizan fórmulas dependientes de la frecuencia cardíaca que nos dan un número llamado QT corregido. La fórmula más utilizada es la fórmula de Bassett, que nos indica que el QT corregido es igual a la frecuencia cardíaca sobre la raíz cuadrada del intervalo RR medida en milisegundos. La duración del intervalo QT en varones es de 430 a 450 milisegundos y en mujeres entre 451 y 470 milisegundos. Tanto la prolongación como el acortamiento del QT se ha asociado a la presencia de arritmias letales por efectos de algunos fármacos, así como en el síndrome de QT prolongado o corto y alteraciones del calcio sérico. Ahora que hemos revisado cada uno de los eventos eléctricos de un electrocardiograma, hay que saber que cada derivación puede tener excepciones o variaciones al no manifestar de la misma manera todos los registros, por lo cual se recomienda siempre tener esos factores en cuenta al momento de revisar las 12 derivaciones de un electrocardiograma estándar. Para una correcta interpretación sistemática de un electrocardiograma, es necesario describir algunos de los conceptos básicos independientemente del motivo por el cual se realice o se solicite el estudio. Los 3 puntos básicos en la descripción de un electrocardiograma son la frecuencia cardíaca, el ritmo y el eje eléctrico. La frecuencia cardíaca se define como el número de latidos que suceden en un minuto. La medición principal se enfoca hacia la frecuencia ventricular analizada por el complejo QRS, mas no es la única porción que se puede medir en relación a la frecuencia. También se puede describir de esta manera la frecuencia auricular, la cual es muy útil en algunas arritmias. Hay distintos métodos para determinar la frecuencia cardíaca, siendo algunos más exactos que otros. Hay que comprender que la importancia de la determinación de la frecuencia cardíaca no se basa en la exactitud, sino en dar un número aproximado en relación a saber si está presentando una frecuencia rápida o lenta, ya que el número de latidos exacto solo tiene relevancia académica más no clínica. Otro punto muy importante para determinar la frecuencia cardíaca es saber si la frecuencia es regular, ya que algunos trastornos del ritmo pueden ocasionar latidos irregulares y eso dificulta ocasionalmente la determinación tanto exacta como aproximada, como en el caso de la fibrilación auricular, el flóter auricular de respuesta variable o la presencia tanto de extrasístoles auriculares o ventriculares y algunas arritmias sinusales.
La manera más sencilla de determinar la frecuencia cardíaca exacta es tomar un trazo electrocardiográfico durante 60 segundos y contar el número de complejos eléctricos. Este método es tanto aplicable para ritmos regulares como irregulares, pero es un método muy poco práctico y tardado. Otro método para determinar la frecuencia cardíaca exacta es contar el número de cuadros pequeños entre dos complejos a analizar y dividir 1500 entre el número de cuadros pequeños. Este método puede ser tardado dependiendo de la habilidad del interpretador para realizar el cálculo matemático de manera mental, escrita o utilizando alguna calculadora, y solo es aplicable cuando la frecuencia cardíaca es regular, ya que la medición entre latidos irregulares puede hacer una precisión errónea. En este ejemplo observamos que hay 21 cuadros pequeños entre los dos complejos eléctricos y dividimos 1500 entre 21 para obtener 71 latidos por minuto. El método más utilizado por su sencillez y rapidez consiste en buscar un latido que ocurra lo más cercano a alguna línea gruesa del papel donde fue impreso, y contando bajo una constante de las siguientes líneas gruesas podemos determinar de manera aproximada la frecuencia cardíaca. La constante que se utiliza es a partir de la primera línea gruesa, con 300, después 150, después 100, después 75, después 50 y después 42. En este mismo ejemplo, utilizando este método, podemos determinar que hay 4 líneas para llegar hasta el siguiente latido, por lo cual calculamos la primera línea como 300, la segunda como 150, la tercera como 100 y la cuarta como 75. Es muy frecuente encontrar un complejo QRS muy cercano a una línea gruesa, pero el siguiente latido no se presenta de la misma manera. En estos casos, lo que se hace es calcular el valor de cada cuadro pequeño para sumarlo o restarlo dependiendo la línea más cercana al segundo latido. En este ejemplo podemos observar que el latido ocurre justo después de la cuarta línea, por lo cual cada cuadro pequeño tiene un valor de 3. Así que podemos tanto sumar o restar el valor dependiendo del punto en el que partimos para contar. Vamos a revisar algunos otros ejemplos bajo este método. En este ejemplo podemos observar que ningún latido ocurre sobre una línea gruesa, por lo cual podemos tomar de referencia alguna parte del QRS que pase por una línea y a partir de ahí hacer el cálculo. Esta parte de la porción ascendente de la onda R nos puede servir para iniciar el cálculo y vemos que hay 6 líneas gruesas hasta el siguiente complejo, por lo cual sabemos que la frecuencia se encuentra entre 50 y 43. Considerando que el valor de cada cuadro pequeño en este caso es de 1.5, basta restar a partir de la línea que representa el 50, 6 para obtener 44 latidos por minuto. En este ejemplo observamos que el latido ocurre justo sobre una línea gruesa y el siguiente latido aparece justo antes de la segunda línea, por lo cual la frecuencia cardíaca se encuentra entre 300 y 150 latidos por minuto. En este caso, el valor de cada cuadro pequeño es de 30, por lo cual sumamos 30 a los 150 que representa la segunda línea y obtenemos 180 latidos por minuto. Este método es aplicable para ritmos regulares, ya que el margen de error es amplio en latidos irregulares o si utilizamos una extrasístole para esta medición. En los casos de ritmos irregulares como la fibrilación auricular, en la cual cada espacio entre latidos es distinto, debemos utilizar un método distinto. Este método consiste en localizar en el trazo del ritmo que en la gran mayoría de los electrocardiogramas de hoja completa aparece en la parte inferior y podemos contar el número de latidos que aparecen en 6 segundos, considerando que un segundo está formado por 5 cuadros grandes, por lo cual debemos de contar el total de latidos en 30 cuadros grandes que van a ser 6 segundos y multiplicarlo por 10. De esa manera calculamos el minuto completo y damos un número aproximado de la frecuencia cardíaca real. En este ejemplo de ritmo irregular secundario a una fibrilación auricular, podemos observar que el número de latidos durante los 6 segundos son 17 y los multiplicamos por 10 obtenemos 170 latidos por minuto. Hay que recordar que no existe una derivación en específico para poder valorar la frecuencia cardíaca, ya que es el mismo latido el que estamos analizando de distintas proyecciones eléctricas, por lo que se recomienda utilizar la que presente de manera más evidente los complejos QRS. La determinación del ritmo cardíaco es muy importante ya que nos indica el origen anatómico eléctrico del latido cardíaco. Ocasionalmente se confunde el término de ritmo con el de frecuencia cardíaca, pero ya revisamos previamente que la frecuencia cardíaca nos determina la velocidad del latido y el ritmo nos determina el origen de ese latido.
No todas las derivaciones favorecen al estudio del ritmo, ya que el vector de despolarización auricular es hacia abajo, adelante y hacia la izquierda, en los cuales se observa mejor en las derivaciones D2 y V1. Mas no siempre se va a limitar a estas dos derivaciones, ya que por las mismas variaciones anatómicas de la posición del corazón, algunas derivaciones pueden mostrar una onda P más evidente que las típicas, por lo cual la recomendación es que se estudie donde se vea mejor la onda P. Un ritmo normal que se origina en el nodo sinusal se denomina ritmo sinusal. Los criterios para poder establecer que un ritmo es sinusal es la presencia de ondas P seguida de todo complejo QRS en todos los latidos y siendo esta onda P positiva en D2 y negativa en AVR. Si alguno de estos criterios no se cumple, no se puede denominar como ritmo sinusal y es necesario un análisis más minucioso del ritmo para determinar el origen eléctrico del latido. En este ejemplo podemos observar la presencia de ondas P antes de cada complejo QRS, siendo morfología positiva en D2 y negativa en AVR, por lo cual se confirma que el ritmo es sinusal. En este otro ejemplo, observamos la presencia de ondas P previa a cada complejo QRS, pero la morfología de la onda P es positiva en D2 y positiva en AVR, por lo cual, de manera estricta, podemos decir que este es un ejemplo de un ritmo que no es sinusal. Es muy importante poner suma atención en estos casos, ya que la mayoría de las ocasiones que sucede es por una mala colocación de los cables. En este siguiente ejemplo podemos observar que no existe una onda P definida previa a los complejos QRS y solo se aprecia ruido fino de la línea de base. Con esta información podemos asegurar que este ritmo no es sinusal. En los casos en que determinamos que un ritmo no es sinusal, estamos obligados a dar un nombre al ritmo que está apareciendo, por el cual se recomienda ver el video referente a las arritmias para un mejor entendimiento y análisis electrocardiográfico. La determinación del eje eléctrico es una de las partes que se consideran más complejas a estudiar por presentar diversos métodos. El eje eléctrico nos indica la sumatoria de todos los vectores de despolarización auricular en la onda P, ventricular en el complejo QRS y la repolarización ventricular en la onda T. Con finalidad de aplicación clínica, solo se acostumbra a determinar el eje eléctrico ventricular con la utilización del complejo QRS. Así como se describió previamente en la frecuencia cardíaca, la determinación exacta del eje eléctrico es meramente académica, mas no práctica, por lo que se prefieren métodos no tan exactos pero más prácticos, ya que no hay una correlación clínica con las mínimas variaciones entre los diversos métodos. Las derivaciones utilizadas para esta determinación son las derivaciones frontales. El sistema de eje se describe como grados observando el corazón de frente en una proyección antero-posterior y es recomendable memorizar o tener a la mano la gráfica clásica de las derivaciones en relación a la dirección de sus ejes correspondientes. En corazones normales, el ventrículo izquierdo es el que tiene mayor masa muscular, por lo tanto va a tener mayor fuerza eléctrica para manifestar el eje, por lo cual sabemos que el vector principal se va a dirigir hacia abajo, hacia adelante y hacia la izquierda. Los grados del eje están relacionados a los vectores que estudia cada derivación, utilizando este círculo de derivaciones frontales para una adecuada orientación. Los rangos exactos de un eje eléctrico normal varía entre menos 30 y más 110 grados. Cuando este supera el rango de menos 30 grados, se denomina el eje eléctrico con desviación hacia la izquierda. Cuando este se encuentra entre más 110 y 180, se denomina eje eléctrico con desviación a la derecha. Y cuando el eje supera los 180 grados se denomina un eje eléctrico indeterminado. La manera más burda, rápida y sencilla, mas no exacta, de determinar un eje eléctrico es buscar en las derivaciones frontales la derivación que tenga mayor voltaje, por lo cual se deduce que el eje eléctrico va en esa dirección. En este ejemplo podemos observar que la derivación de mayor voltaje es D2, por lo cual, utilizando la gráfica de los grados, podemos determinar de una manera rápida que el eje se encuentra a más 60 grados. Este método no siempre es aplicable, ya que en muchos casos hay derivaciones con el mismo voltaje sin que nos permita determinar alguno dominante. Otro método utilizado se basa en buscar la derivación frontal que tenga un voltaje isobifásico. Isobifásico es el término aplicado cuando el complejo QRS tiene el mismo voltaje tanto positivo como negativo. Si determinamos una derivación isobifásica, necesitamos encontrar la derivación que cruza perpendicular para poder determinar si esta es positiva o negativa y describir el eje. En el ejemplo previo podemos observar que la derivación isobifásica es AVL,
y considerando que la derivación que es perpendicular es de 2 y esta tiene un predominio positivo, podemos saber que el eje se encuentra en más 60 grados. Este método exige la memorización de todas las derivaciones con sus ejes de exploración respectivos, por lo cual en algunas ocasiones o debido a la poca experiencia en interpretación es poco práctico o puede ser tardado. Otro método que es el más utilizado en la práctica clínica es el de los cuadrantes. En este método utilizamos solo 2 derivaciones perpendiculares para poder separar en 4 cuadrantes, 2 superiores y 2 inferiores con una división derecha-izquierda. La derivación que nos va a permitir dividir el corazón en mitad derecha e izquierda es de 1, ya que su exploración eléctrica corre de 0 a 180 grados. Cuando esta derivación tiene predominio de voltaje positivo, nos indica que el eje se encuentra en algún punto de la mitad izquierda. Cuando es de predominio negativo, el eje se encuentra en algún punto de la mitad derecha. Con solo el estudio de la derivación de 1 no podemos determinar si el eje se encuentra en la mitad superior o inferior. Para eso necesitamos una derivación perpendicular a D1, la cual es AVF, que nos va a permitir dividir la situación anatómica del eje en una porción superior e inferior. Cuando el predominio es positivo en AVF, el eje se encuentra en algún punto de la mitad inferior, y cuando el predominio es negativo se encuentra en un punto de la mitad superior. Con este principio podemos hacer el análisis de D1 y AVF para poder determinar el cuadrante del eje eléctrico y utilizamos de orientación la siguiente tabla. Si tenemos D1 positivo y AVF positivo, eso es un eje normal ya que se encuentra entre 0 y más 90 grados. Si tenemos D1 positivo y AVF negativo, el eje se encuentra desviado hacia la izquierda ya que se encuentra entre 0 y menos 90 grados. Cuando tenemos D1 negativo y AVF positivo, es un eje desviado hacia la derecha ya que se encuentra entre más 90 y 180. Y si tenemos D1 negativo y AVF negativo, es un eje indeterminado que se encuentra entre 180 y menos 90. En este ejemplo podemos ver que se encuentra D1 y AVF con predominio positivo, por lo cual el eje se encuentra en el cuadrante inferior izquierdo entre 0 y más 90 grados, lo cual es un eje normal. En este otro ejemplo podemos observar que D1 se encuentra negativo y AVF isobifásico, por lo cual el eje se encuentra en el cuadrante inferior derecho y al ser isobifásico AVF, el eje exacto se encuentra a 180 grados, siendo un eje desviado a la derecha. En este último ejemplo podemos observar que D1 se encuentra positivo y AVF negativo, por lo cual el eje se encuentra en el cuadrante superior izquierdo entre 0 y menos 90 grados, siendo un eje desviado hacia la izquierda. Para poder tener una comprensión adecuada de las arritmias cardíacas, hay que conocer la anatomía del sistema de conducción del corazón, ya que de este depende el tipo de arritmia que se presenta y nos da una pauta para poder estudiarla, diagnosticarla y tratarla. El sistema de conducción del corazón se inicia desde el nodo sinusal, que se encuentra en la parte superior de la aurícula derecha junto a la desembocadura de la vena cava superior. Este es el marcapaso natural del corazón. El nodo sinusal se comunica a través de diversas fibras del tejido auricular hasta el nodo auriculoventricular, que se encuentra en el istmo tricuspidio por arriba del esqueleto fibroso que separa las aurículas de los ventrículos. Posteriormente, llega la conducción a los ventrículos a través del septum, formado por una fibra denominada el haz de His que se bifurca en una rama derecha hacia el ventrículo derecho y otra rama hacia el ventrículo izquierdo. Esta a su vez se divide en un fascículo anterior y otro posterior. El final del sistema de conducción del corazón se encuentran las fibras de Purkinje. En cada segmento del sistema de conducción pueden ocurrir alteraciones que se van a manifestar con alteraciones del ritmo o de la frecuencia cardíaca, algunas de ellas con repercusiones clínicas importantes y otras como variantes normales. Recordemos los términos fisiológicos de las propiedades del sistema de conducción para una mejor comprensión. El cronotropismo es la propiedad de los marcapasos naturales del sistema de conducción para aumentar o disminuir la velocidad del estímulo. El automatismo es la propiedad de algunas fibras miocárdicas para excitarse de una forma automática. El dromotropismo es la capacidad de transmitir potenciales de acción a través de las fibras del sistema de conducción del corazón. Revisaremos los trastornos del ritmo cardíaco más comunes y se simplificarán con una imagen del corazón para esquematizar las señales eléctricas y su representación en un monitor electrocardiográfico en derivación D2 para fines didácticos.
Debemos de tener muy claro el concepto de las ondas en relación a la anatomía del corazón. La onda P corresponde a la actividad eléctrica de las aurículas, el complejo QRS a la actividad eléctrica de ambos ventrículos, siendo la primera parte del complejo correspondiente al ventrículo izquierdo y la segunda parte al ventrículo derecho. Y por último la aparición de la onda T que corresponde a la repolarización ventricular. La repolarización auricular se encuentra teóricamente escondida detrás del complejo QRS, pero en realidad es un evento eléctrico de tan escaso voltaje que no se logra evidenciar en un electrocardiograma de superficie, ya que en algunas arritmias donde hay una disociación auriculoventricular no se observa la repolarización auricular. El ritmo sinusal es el ritmo normal del corazón, en el cual el nodo sinusal es el que inicia la actividad eléctrica. Es un ritmo regular que se caracteriza por la presencia de una onda P seguida de un complejo QRS. La bradicardia sinusal es un ritmo debido a la disminución del cronotropismo del nodo sinusal que se caracteriza por ser un ritmo regular con una onda P seguida de un complejo QRS a frecuencias cardíacas menores de 60 latidos por minuto. La taquicardia sinusal es una taquiarritmia de frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto que puede llegar a alcanzar en algunos casos hasta 170 latidos por minuto y es debido a un aumento del cronotropismo del nodo sinusal, el cual se caracteriza por ser un ritmo regular con una onda P seguida de un complejo QRS. La extrasístole supraventricular es un complejo prematuro originado por arriba de los ventrículos debido a un aumento del automatismo. Se caracteriza por ser un evento que sucede antes de tiempo de cuando se esperaba un latido seguido por una pausa compensatoria para posteriormente dar el siguiente estímulo eléctrico. Este puede originarse desde el nodo sinusal, el cual se va a presentar con una onda P, o puede ser también un foco ectópico auricular en donde puede estar ausente la onda P, pero en ambos casos el complejo QRS es angosto. La pausa sinusal es un evento caracterizado por la ausencia súbita de todo el complejo PQRS, provocando una pausa entre el estímulo previo y el siguiente. Esta no es una pausa compensatoria, ya que la distancia entre ambos eventos eléctricos corresponde al mismo tiempo que si hubiera 3 estímulos. La arritmia sinusal, también llamada arritmia fisiológica o arritmia respiratoria, se caracteriza por originarse en el nodo sinusal con presencia de onda P seguida en cada QRS, siendo de manera irregular el tiempo entre cada estímulo y generalmente relacionado al ciclo respiratorio, siendo esta una variante normal en la gran mayoría de los casos. El flóter auricular es una arritmia supraventricular con disociación auriculoventricular que se caracteriza por la presencia de un macrocortocircuito a nivel de las aurículas, generalmente a una velocidad de 300 latidos por minuto, el cual puede ser de 2, 3 o 4 ciclos. La estimulación eléctrica conduce hacia los ventrículos de una manera en que dé 1, 2 o 3 vueltas el macrocortocircuito, por lo tanto las frecuencias cardíacas serán de 150, 100 o 75 respectivamente. Generalmente se presenta como un ritmo regular, pero hay casos en que la conducción auriculoventricular es variable. Las ondas auriculares son llamadas ondas F o en dientes de sierra. Las derivaciones que permiten la mejor visualización de este tipo de arritmias son aquellas que exploran la cara inferior, como lo son D2, D3 a VF, aunque no siempre se limitan solo a estas. La fibrilación auricular es la arritmia más habitual supraventricular que existe. Es una disociación auriculoventricular que se caracteriza por la presencia de despolarizaciones simultáneas de múltiples focos auriculares, los cuales de manera aleatoria conducen hacia los ventrículos presentando una frecuencia cardíaca totalmente irregular sin poder predecir cuándo ocurrirá el siguiente evento de estimulación ventricular. Se le denomina coloquialmente como la arritmia irregularmente irregular, la cual se va a caracterizar por ausencia de onda P definida y en muchos casos se observa en la línea de base la presencia de pequeñas ondas amorfas llamadas ondas fibrilatorias. La frecuencia cardíaca va a depender del número de estímulos auriculares que puedan conducir hacia el ventrículo, por lo cual estamos obligados a describirlo en relación a su frecuencia cardíaca. Cuando la frecuencia ventricular es menor de 60 latidos por minuto se denomina una fibrilación auricular de respuesta ventricular lenta. Cuando su frecuencia cardíaca está entre 60 y 100 latidos por minuto se denomina fibrilación auricular de respuesta ventricular moderada, y cuando es mayor de 100 latidos por minuto se denomina fibrilación auricular de respuesta ventricular rápida.
a una taquiarritmia con presentación de frecuencia cardíaca generalmente mayor a 140 latidos por minuto, que se caracteriza por un estímulo originado dentro del nodo auriculoventricular. En el electrocardiograma podemos ver una ausencia de onda P o presencias de ondas P retrógradas inmediatas al QRS. El complejo QRS es generalmente angosto, pero en ocasiones se puede presentar con un bloqueo de rama, denominándose taquicardia de complejos anchos. El mecanismo de esta arritmia es generalmente debido a una reentrada por un cortocircuito de las fibras lentas y rápidas dentro del nodo auriculoventricular, y en ocasiones es debido a un cortocircuito por la presencia de una vía anómala ligada a síndromes de preexcitación como el Wolff-Parkinson-White y el Long-Gannon-Levin. El bloqueo auriculoventricular de primer grado es un trastorno caracterizado por una disminución en el dromotropismo de la conducción del nodo auriculoventricular hacia el haz de His. Con ello presenta una onda P normal, pero con un intervalo PR prolongado y fijo en cada uno de los estímulos eléctricos. La frecuencia cardíaca es regular. El bloqueo auriculoventricular de segundo grado, tipo Mobitz 1 o fenómeno de Wenckebach, es un trastorno caracterizado por una disminución gradual de la conducción del nodo auriculoventricular hacia el haz de His. Presenta un intervalo PR que se prolonga a cada estímulo hasta presentar una onda P que no conduce al ventrículo, llamada una P bloqueada. Este fenómeno se presenta habitualmente de manera cíclica y la frecuencia cardíaca es irregular, ya que cada estímulo se realiza con un mayor retraso hasta presentar la pausa secundaria a la onda P bloqueada. El bloqueo auriculoventricular de segundo grado, tipo Mobitz 2, es un trastorno que se caracteriza por la interrupción súbita de la conducción del nodo auriculoventricular hacia los ventrículos, provocando una pausa significativa. Puede presentarse de manera irregular o cíclica, y en esta arritmia el intervalo PR cuando se encuentra presente es fijo y la frecuencia cardíaca es irregular debido a la onda P bloqueada por la ausencia del complejo QRS. El bloqueo auriculoventricular de tercer grado, o llamado también bloqueo auriculoventricular completo, es un trastorno severo de la conducción auriculoventricular con una disociación completa de la actividad eléctrica de las aurículas y ventrículos. La frecuencia auricular tiende a ser regular, pero ningún estímulo originado en el nodo sinusal es transmitido a los ventrículos. La frecuencia ventricular es regular y bradicárdica, ya que es coordinada por el nodo auriculoventricular o en ocasiones por un foco infragiciano. La amplitud del complejo QRS va a depender del foco que origina la actividad eléctrica ventricular, siendo ensanchado cuando los focos son más bajos de las de His. Un hallazgo que facilita el diagnóstico de esta arritmia es la presencia de actividad eléctrica auricular inmediata a un complejo QRS. El ritmo nodal es un ritmo caracterizado por una ausencia total de actividad eléctrica auricular. El marcapasos que dirige la actividad ventricular es originada en el nodo auriculoventricular, por lo cual presenta un QRS angosto y es de frecuencia cardíaca regular. Generalmente se presenta como una bradicardia por la velocidad de conducción lenta del nodo auriculoventricular, pero en ocasiones tiende a ser normal o inclusive taquicárdica, que se denomina ritmo nodal acelerado. El ritmo idioventricular se caracteriza por la ausencia total de actividad eléctrica auricular, y el marcapasos que dirige la actividad ventricular se origina por debajo del nodo auriculoventricular, por lo cual presenta un QRS ensanchado y su frecuencia cardíaca tiende a ser regular. Generalmente se presenta como una bradicardia. La extrasístole ventricular es un complejo prematuro originado en alguno de los ventrículos debido a un aumento del automatismo. Se caracteriza por ser un evento que sucede antes de tiempo del esperado de un latido, seguido por una pausa compensatoria para continuar con el ritmo normal. El QRS es ensanchado por ser originado dentro de los ventrículos y la dirección de la onda T es contraria al complejo prematuro. La morfología del QRS va a depender de la situación anatómica del foco, ya que este puede presentar imagen de bloqueo de rama derecha o de rama izquierda. Pueden presentarse de manera aislada o en grupos en relación de 1 a 1, 2 a 1, 3 a 1, denominándose a sí mismo bigeminismo, trigeminismo, cuadrigeminismo, y cuando son más de 4 complejos prematuros se denomina una taquicardia ventricular no sostenida. El bloqueo de rama derecha es un trastorno de la conducción interventricular provocado por la ausencia de la conducción eléctrica de la rama derecha, por lo cual tiene que ser estimulado el ventrículo derecho desde la rama izquierda, y esto provoca una alteración que se caracteriza por ensanchamiento del QRS a expensas de la segunda mitad del QRS que corresponde al estímulo del ventrículo derecho.
En la derivación de 2 podemos observar un ensanchamiento del QRS con una onda S profunda y amplia, y en V1 se presenta con una imagen de R'. El bloqueo de la rama izquierda es un trastorno de la conducción interventricular provocado por la ausencia de la conducción eléctrica de la rama izquierda, por lo cual tiene que ser estimulado el ventrículo izquierdo desde la rama derecha, provocando una alteración caracterizada por un ensanchamiento del complejo QRS a expensas de la primera mitad, que corresponde al estímulo del ventrículo izquierdo. En la derivación D2 podemos observar un ensanchamiento del QRS con una onda R ancha y empastada, y en V1 se presenta como una imagen de una S profunda. La taquicardia ventricular es una taquiarritmia severa caracterizada por la ausencia de actividad auricular evidente, con complejos QRS ensanchados de igual voltaje y frecuencia cardíaca regular. Esta arritmia es originada por un foco ectópico con aumento del automatismo a nivel de alguno de los ventrículos. La taquicardia ventricular helicoidal, llamada también taquicardia ventricular polimórfica o de puntas torcidas, es una taquiarritmia severa caracterizada por la ausencia de actividad auricular evidente, con complejos QRS ensanchados de voltaje y frecuencia variable, mostrando una imagen semejante a un foco ectópico que gira alrededor de los ventrículos. La fibrilación ventricular es una taquiarritmia con una actividad eléctrica severa y letal que se caracteriza por una serie de eventos eléctricos caóticos que no permite la definición de alguna onda en particular, con voltajes y frecuencias totalmente irregulares y aberrantes. Es debido a una múltiple estimulación de diversos focos ectópicos de las fibras de Purkinje a velocidades mayores a 300 latidos por minuto. La asistolia es una arritmia verdadera por presentar ausencia de todo ritmo y actividad eléctrica, que se caracteriza por una línea isoeléctrica sin variaciones. Las arritmias que hemos revisado son las arritmias más habituales que se van a presentar en un contexto clínico, y el estudio de las arritmias en un monitor o un simulador de arritmias no sustituye a la evaluación y el aprendizaje de un electrocardiograma de superficie de un paciente. La cardiopatía isquémica es el área más importante de la cardiología debido a su alta incidencia de morbilidad y mortalidad a nivel mundial. La cardiopatía isquémica se define como una enfermedad del miocardio secundario a un desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno al corazón. Hay diversas causas que pueden ocasionar este desequilibrio, pero la más frecuente es la enfermedad coronaria ateromatosa, que causa obstrucciones en la luz arterial, impidiendo el adecuado flujo de sangre hacia las células del miocardio. Debido a esta alta incidencia y siendo una manifestación avanzada de muchas enfermedades metabólicas, es muy importante saber identificar de manera oportuna los eventos electrocardiográficos que se presentan en las distintas etapas. Primero, revisaremos los cambios dinámicos que ocurren en el electrocardiograma en las distintas presentaciones y etapas de la cardiopatía isquémica. Después, revisaremos cómo identificar las porciones anatómicas del corazón y por último veremos algunos ejemplos de electrocardiogramas reales. Para esquematizar los cambios eléctricos utilizaremos un ciclo cardíaco en D2. Los cambios isquémicos se van a observar principalmente en la onda Q, en el segmento ST y en la onda T. Revisaremos primero los cambios que ocurren en la enfermedad estable, cuando esta es debida a la presencia de placas ateromatosas coronarias que limitan el flujo, mas no presentan una obstrucción completa. En estos casos, el tejido miocárdico se encuentra vivo, pero con un grado de sufrimiento al no recibir adecuadamente el aporte sanguíneo. Este desequilibrio varía dependiendo del grado de obstrucción, pero en cualquier caso de enfermedad estable hay cierto flujo. La manifestación del electrocardiograma va a evidenciarse en la onda T, presentando una inversión simétrica y profunda, siendo llamada una onda T primaria. A este evento se le denomina isquemia subepicárdica, ya que generalmente las obstrucciones se encuentran en las zonas epicárdicas de las arterias coronarias. Cuando la presentación de la cardiopatía isquémica es por una obstrucción subtotal, ya sea por una placa inestable o un trombo, el impedimento del flujo es más importante y por consiguiente un estado mayor de sufrimiento celular, pudiendo llegar a provocar necrosis de las células ubicadas en las zonas más distales de las arterias coronarias. Las zonas de mayor susceptibilidad para la isquemia y la enfermedad coronaria son las zonas del endocardio, ya que las arterias coronarias se encuentran orientadas anatómicamente desde el epicardio hacia el endocardio. Los cambios que se manifiestan son principalmente en el segmento ST, presentando un infradesnivel de más de 1 milímetro. Este cambio se le denomina lesión o infarto subendocárdico.
Cuando la obstrucción coronaria es total debido a un trombo secundario o una placa rota, el flujo sanguíneo se interrumpe de manera completa y abrupta, presentando cambios muy específicos en relación al tiempo de evolución en el electrocardiograma. Los eventos eléctricos que vamos a describir son los que suceden en la historia natural de la oclusión coronaria cuando no se realiza ninguna intervención de revascularización, ya que la trombosis coronaria puede solucionarse con distintos métodos y abortar la evolución del evento isquémico. El primer cambio eléctrico que sucede se presenta en los primeros minutos de la oclusión total y es muy difícil verlo por el corto tiempo en el que se manifiesta. Este cambio es la acuminación de la onda T de manera simétrica. Este evento se denomina isquemia subendocárdica o infarto hiperagudo. Posteriormente se presenta el dato eléctrico más importante que nos indica la lesión miocárdica, que es la elevación o el supradesnivel del segmento ST, más de 1 milímetro de voltaje, denominado lesión subepicárdica, ya que es observado cuando el trombo coronario oclusivo ocurre en las porciones subepicárdicas de la arteria. Por lo tanto, el daño no se limita solamente a la zona subendocárdica, sino que es transmural. También se le conoce como el signo de la bandera. Esta etapa se denomina infarto agudo, y es el dato más importante y de mayor urgencia que puede presentar un síndrome coronario agudo para realizar un tratamiento de revascularización temprana y de esa forma rescatar el mayor tejido miocárdico en riesgo. El siguiente cambio es la aparición de la onda Q patológica, que se caracteriza por ser mayor de 0.04 segundos y mayor a 2/3 del voltaje total del QRS. Este cambio nos indica que hay una necrosis establecida y no tiene correlación con la magnitud de las ondas y el tamaño del infarto, por lo cual lo importante es su simple presencia para saber que el infarto ya provocó muerte celular. Esta etapa se le conoce como infarto en evolución. El siguiente cambio que ocurre es la inversión de la onda T aún con la presencia del supradesnivel del segmento ST y se conoce como infarto reciente. Posteriormente, el segmento ST y la onda T se tienden a normalizar, pero las ondas Q persistirán ya que la necrosis y cicatriz no se regenerará. Esta etapa se conoce como infarto antiguo. En ocasiones puede normalizarse el segmento ST y la onda T persistir negativa, y a esto se le conoce como un infarto de edad indeterminada. Todos estos cambios son válidos si se presentan en por lo menos 2 derivaciones contiguas de una cara específica del corazón. Para poder determinar qué derivaciones son contiguas de una misma cara, debemos de conocer las porciones del corazón que estudian los distintos grupos de derivaciones dependiendo de la dirección de sus vectores a explorar. La pared inferior del ventrículo izquierdo es estudiada por las derivaciones D2, D3 y AVF. Por lo tanto, los cambios que ocurran en por lo menos 2 de estas derivaciones son correspondientes a la pared inferior del ventrículo izquierdo. El septum interventricular y una porción del ventrículo derecho son estudiados por las derivaciones precordiales V1 y V2. La pared anterior propiamente dicha se estudia con las derivaciones V3 y V4. Por lo cual toda la zona anteroseptal se estudia con las derivaciones desde V1 hasta V4. La pared lateral tiene 2 zonas anatómicas que se estudian con distintas derivaciones. La parte más basal o llamada lateral alta se estudia con las derivaciones D1 y AVL. Y la porción lateral baja o apical se estudia con las derivaciones V5 y V6. Cuando se presentan cambios en estas 4 derivaciones, podemos afirmar que el territorio afectado es toda la pared lateral. Cuando los cambios se presentan de V1 a V6, significa que el daño ocurre en la mayor parte del territorio del ventrículo izquierdo, lo cual se denomina infarto anterior extenso y tiene muy mal pronóstico por el gran territorio en riesgo. Hay un evento que frecuentemente sucede en el cual una cara específica del corazón presenta un supradesnivel del segmento ST y la cara contraria anatómica presenta un infradesnivel del segmento ST. Estos eventos son llamados cambios especulares o recíprocos, y la explicación aún es controversial, ya que se ha encontrado que la mitad de los pacientes con estos cambios simplemente son imagen propiamente en espejo de la cara del infarto agudo, y otra mitad de los pacientes presentan una enfermedad coronaria severa de ese territorio. Ahora, ya que hemos revisado las distintas manifestaciones eléctricas de la enfermedad coronaria, sus cambios dinámicos evolutivos y las caras del corazón estudiadas por las derivaciones, vamos a revisar unos ejemplos de electrocardiogramas reales para ejemplificar la teoría previa. Nos limitaremos exclusivamente a revisar los cambios en relación a la cardiopatía isquémica, sin profundizar en trastornos del ritmo, eje, frecuencia o alguna arritmia asociada.
En este ejemplo observamos que ocurre un supradesnivel del segmento ST desde las derivaciones V1 a V4. La onda T aún se encuentra positiva, pero ya tenemos la presencia de ondas Q patológicas, por lo cual podemos establecer que los cambios son compatibles con un infarto anteroseptal en evolución. En este ejemplo observamos un evidente descenso del segmento ST de V4 a V6, D1 a VL y D2. Sabemos que D2 necesita compartir cambios con D3 y AVF para pensar que los cambios son consistentes de la cara inferior, pero en este caso se encuentra aislada, por lo cual no se considera para fines diagnósticos. Las derivaciones que sí ven una cara específica nos presentan cambios que indican que hay una lesión subendocárdica en la cara anterior y lateral. Aquí observamos una inversión simétrica de las ondas T de V1 a V4. Estas son las llamadas ondas T primarias, y también observamos la presencia de ondas Q patológicas e inversión de ondas T en D3 y AVF. Estos cambios son compatibles con isquemia subendocárdica anteroseptal e infarto inferior de edad indeterminada. Aquí observamos un infradesnivel del segmento ST en las derivaciones V5, V6, D1 y AVL, por lo cual sabemos que es compatible con una lesión subendocárdica de toda la cara lateral. Aquí observamos un supradesnivel del segmento ST en D2, D3 y AVF. Observamos que la onda T es positiva y aún no presenta ondas Q patológicas, por lo cual es compatible con un infarto inferior agudo. También observamos un infradesnivel del segmento ST en V1, V2, V3, D1 y AVL, que corresponden a la pared anterolateral, que en presencia de infarto de la cara inferior corresponden a cambios especulares o recíprocos. En este ejemplo observamos un evidente infradesnivel del segmento ST de V4, V5, V6, D2, D3 y AVF, que son compatibles con lesiones subendocárdicas inferolaterales. Un dato a remarcar en este ejemplo es que vemos un supradesnivel del segmento ST en la derivación AVR, lo cual se correlaciona con enfermedad coronaria multivascular o enfermedad del tronco principal izquierdo. Aquí podemos observar un infradesnivel del segmento ST en D1 y en AVL, que correlaciona a lesión subendocárdica de la cara lateral alta. También observamos la presencia de ondas Q patológicas en derivaciones D3 y AVF con onda T positiva, compatible con infarto inferior antiguo. En este ejemplo observamos un supradesnivel del segmento ST en las derivaciones V4, V5, V6, D2, D3 y AVF. Presenta ondas T negativas y presencia de ondas Q patológicas, por lo cual es compatible con un infarto inferoapical en evolución. Aquí podemos observar la presencia de ondas Q patológicas desde V1 hasta V6, con un discreto supradesnivel del segmento ST que es menor a 1 milímetro, y las ondas T se encuentran positivas, por lo cual se establece que es un infarto anterior extenso antiguo. En este último ejemplo podemos observar un supradesnivel del segmento ST desde V1 hasta V6 con presencia de ondas Q patológicas y ondas T negativas, compatibles con un infarto anterior extenso en evolución.